Leamos todos este hermoso texto. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Nosotros debemos tener fe en el Señor y que lo que pedimos lo recibimos. Siéntense, tengan la bondad. Hoy quiero continuar hablando con respecto a la oración. Hace unos días les he venido hablando respecto a la oración y los requisitos para obtener respuesta en las oraciones. Lo primero es orar con fe. Lo segundo, obedecer a Dios. San Juan 9:31 dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, como requisito número 2, necesitamos quitar el pecado que hace separación entre Dios y los hombres. Lo tercero, someter nuestra vida a Dios, y dice la Biblia en el Salmo 143:10, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y el cuarto requisito es orar con humildad. Hoy quiero, la cita de Daniel 9:18. Daniel 9:18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hoy quiero hablarles lo que no debemos tener en el corazón cuando oramos. Al orar no debemos tener desobediencia en nuestros corazones, no debemos ser desobedientes, no debemos albergar ningún pecado, no debemos tener resentimientos, no orar con motivos egoístas, no orar con orgullo. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos da. Y es importantísimo, hermanos, que nosotros pensemos en que no es solamente orar, sino que la oración suba a la presencia de Dios. Y todos nosotros debemos interesarnos por hacer que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. La oración tiene estorbos. Y todos los problemas se resuelven en oración. Problemas espirituales, para superar alguna deficiencia espiritual, se supera con la oración. La oración es tan indispensable en la persona, en el cristiano, perdón. La oración es tan indispensable en el cristiano como en la persona respirar. Si una persona no respira, se muere. Si un cristiano no ora, se muere.
La vida del cristiano es la oración, que es el medio mediante el cual habla con Dios, se comunica con Dios. Y si tiene una enfermedad, se resuelve también en oración. Acabamos de orar por el niño y por otros hermanos, y el Señor tiene todo el poder para hacer su obra. Pero si hay una necesidad económica también, como es el culto de hoy, de obra social, de asistencia social, también Dios puede suplirla a través de la oración. Y hermanos, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. De manera que cuando llegamos al Señor en oración, no podemos llegar cargados de pecados, tal vez de problemas, y sentimos que como que ya no podemos más, pero nuestro corazón debe estar siempre levantado hacia el Señor, queriendo hacer su voluntad. Al orar no debemos tener en el corazón cosas que nos alejan de Dios. Y la desobediencia aleja a la persona de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla de las bendiciones de la obediencia. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y nosotros debemos hacernos acreedores a estas promesas de prosperidad, de bendición. Todos nosotros podemos acercarnos a Dios a través de la oración. Todos. Oramos los unos por los otros porque el Señor nos manda que debemos orar los unos por los otros, que debemos orar por los enfermos para que sean sanados, que debemos orar por los que nos persiguen, por los que nos hacen mal, por los que se han constituido enemigos nuestros. Debemos orar por todos ellos. Pero debemos orar individualmente, con responsabilidad, sintiendo pues una necesidad en el corazón, no como una obligación, sino como una necesidad de nuestra vida. La desobediencia aleja a la persona de Dios. Y cuando hay personas desobedientes que quieren orar, la Biblia dice que Dios cierra sus oídos. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 1, verso 23. Dice la palabra de Dios, 43, perdón. Deuteronomios 1, 43. Y yo os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 43, que fueron rebeldes, que no escucharon la voz de Dios, que endurecieron el corazón al Señor, y entonces el Señor no oyó la oración. La Biblia nos habla de Saúl, que fue desobediente a Dios. Saúl desobedeció, y cuando hizo oración a Dios, Dios no lo oyó.
En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 5 y 6. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, porque había desobedecido. Y en Isaías capítulo 1, el verso 15, dice también: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La desobediencia a Dios aleja a la persona de su Creador. Pero a pesar de que el hombre siempre ha sido rebelde y desobediente, Dios le ha proporcionado la solución llamándolo al arrepentimiento. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, vendrán a ser emblanquecidos. Si fueren negros como un carbón, vendrán a ser como blanca lana. Si somos obedientes a Dios, Dios bendecirá nuestras vidas, porque es promesa del Señor. Él mismo lo dijo: separaos de mí, nada podéis hacer. Lo segundo que no debe existir en el corazón de quien ora a Dios es pecados ocultos, albergar pecados de los cuales no se ha arrepentido, sino que quiere la bendición de Dios, pero no quiere dejar el pecado, no quiere dejar de hacer lo malo. Entonces, como segundo punto que debemos tener en cuenta aquí, para no albergar en el corazón, son los pecados ocultos. En el Salmo 66, los versículos 18 y 19, nos dicen: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Gloria a Dios. Y hermanos, si nosotros tenemos en cuenta esto, Dios nos va a bendecir. El verso siguiente nos dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, si mi corazón estuviera inclinado hacia el mal, si mi corazón estuviera inclinado hacia el pecado, si mi corazón estuviera lejos de Dios, pensando en quién sabe cuántas cosas que no agradan a Dios, Dios no me hubiera escuchado. Si el interés que hay en la vida es otra cosa, seguramente va a tener como un estancamiento en todos los aspectos de la vida. Primero, en la vida espiritual. Se va a sentir triste, se va a sentir cargado y se va a sentir que la conciencia le redarguye, porque tiene algo metido ahí en el corazón. En la parte física, el pecado genera tristeza también. Y el pecado va deteriorando la vida,
que va secando hasta los huesos si es posible. Pero dice aquí la palabra: si en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y con esto concuerda lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59, los versículos 1 y 2. Vuestros pecados, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera que los pecados no arrepentidos, los pecados que se albergan ahí en el corazón, impiden la bendición de Dios. Y dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y Santiago también nos dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y no es contar las ofensas a alguien ahí pasito en el oído para recibir de él el perdón, sino confesar, no tener más eso ahí guardado, sino que debe confesarlas y apartarse de ellas. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El punto número 3 que quiero referirles, que no debe existir en el corazón para que la oración sea respondida de parte de Dios, es que no debemos tener resentimientos o rencores guardados en el corazón. El Señor Jesús nos enseña en su palabra con respecto a la oración, y específicamente al Padre Nuestro. Y dice la palabra de Dios que cuando estemos orando debemos perdonar. Y claramente advierte: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Y todo el capítulo 18 de San Mateo nos da una enseñanza grande con respecto a la importancia y a la necesidad de perdonar. El capítulo 18, a partir del versículo 10, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De manera que tenemos que perdonar, y el perdón es una decisión que uno toma, perdonar. Y cuando perdona, va a sentir un alivio grande en el corazón. Y le voy a decir esto, que si lo pone en práctica le va a ser de gran bendición. El resentimiento que tiene metido se lo ha puesto el mismo diablo y como que le cuesta sacarlo de ahí. Pero si usted empieza a orar por la persona que lo ofendió, que la ofendió, Dios va a empezar a obrar liberación en su corazón para empezar también a sentir amor, para volver a amar a esa persona otra vez. El perdón es indispensable otorgarlo para poderlo recibir. El punto número 4, que no debe existir en el corazón de quien ora, es que no debe hacer la oración con motivos egoístas, para gastar en deleites, para gastar en lo que no agrada a Dios. Santiago capítulo 5 nos ilustra al respecto. Por eso la importancia de leer la Biblia el cristiano constantemente, porque se va enterando y va aprendiendo muchas cosas que lo enriquecen en su vida espiritual. Santiago capítulo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leamos desde el versículo 1 y tenemos la visión un poco más amplia hasta el verso 10. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano?
El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El versículo 3. Pedís y no recibís. Codiciáis y matáis de envidia. Ardéis de envidia y no alcanzáis lo que pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pide para gastar en deleites. Pide para gastar la plata en lo que ofende al prójimo, en lo que ofende a la familia, en lo que ofende a Dios, en cosas mundanas. Y entonces Dios, que nos ama, no nos da, porque es con fines egoístas, con fines posiblemente pecadores. Pide para gastar en trago, pide para gastar en vicio, en cigarrillo, pide para gastar en drogas narcóticas, pide para gastar en una taberna, pide para gastar en una discoteca. Está pidiendo mal. Y a Dios ni siquiera le gusta que le pidamos tales cosas. No lo dice con palabras, no se lo dice a Dios con palabras, pero tiene el sentimiento en el corazón. Es como si se lo dijera, porque Dios no mira lo que miran los hombres. Los hombres miramos la apariencia, pero Dios mira es el corazón. De manera que, así no le diga con palabras, Dios mira la intención y entonces Dios no le responde. Porque pedís mal para gastar en deleites, dice la Escritura. Orar con fines egoístas. Orar orgullosamente. No orar orgullosamente, sino con sinceridad y humildad. Vamos a mirar aquí San Mateo capítulo 6, el versículo 5 y 6. Mire lo bonito que dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre celestial que está en secreto, a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Necesitamos acercarnos a Dios con sinceridad, no con hipocresía, porque en San Lucas capítulo 18 y el verso 10 encontramos el ejemplo de un hombre que se jactaba y se justificaba de lo que él tenía en su religiosidad, no en su espiritualidad. Y dice: 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor. Si usted quiere tener una oración ejemplar, una oración modelo, la va a encontrar en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es una oración en la que uno ve en este hombre de Dios una sinceridad, y aunque él se había guardado para Dios, el pueblo se había apartado, y él se incluye entre los, orando pues, se incluye entre los desobedientes. Y hermanos, una oración que hizo él por el pueblo, aunque él, como sabemos, se mantuvo en buena comunión con Dios, él sin embargo ayunó por sus compañeros, por el pueblo, y estaba orando: perdónanos, hicimos mal, cometimos errores. Y permítame que miremos esto tan bonito, Daniel capítulo 9. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las naciones a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.
conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tu mucha misericordia. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Sobre este pueblo que está reunido aquí hoy, ha sido invocado el nombre del Dios de toda la creación. Y para este pueblo está garantizada la bendición y la protección. Para este pueblo está garantizado el bienestar y la prosperidad. Para el pueblo que ha seguido a Dios y que ha recibido el nombre, que es sobre todo nombre. Pero necesitamos revisar nuestra vida, en qué estamos fallando y qué ha obstaculizado el plan específico de Dios individualmente con cada uno, porque Dios tiene promesas de bendición, de bienestar, de prosperidad, pero cuando en el corazón de alguien hay desobediencia, ya vimos por la palabra de Dios que Dios entonces no da respuesta a la oración. Cuando hay algún pecado en el corazón de alguien oculto, dice el Señor, vuestros pecados hacen separación entre mí y vosotros. Al tener resentimientos en el corazón guardados, impide recibir el perdón pleno, y entonces Dios también retiene su bendición. Aleluya. Cuando oramos con motivos egoístas, también Dios, que conoce los corazones, es cuando dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y cuando pedimos para hacernos jactanciosos, porque hay orgullo en el corazón, porque no hay sinceridad en la vida para con Dios, también se detienen las bendiciones que Dios nos ha prometido. Pero cuando nos volvemos a Dios en una oración sincera, orando por nosotros y por todo el pueblo, vamos a adquirir la bendición de Dios. Continúe leyendo el capítulo 9 y siga leyendo todo lo que pasó después de esta oración generalizada de arrepentimiento, donde el pueblo en general buscó un arrepentimiento total y sincero, y Dios le dio a Daniel revelación, Dios le dio a Daniel bendición abundante, Dios protegió a Daniel cuando lo echaron allá al foso de los leones. Dice la palabra de Dios que el Señor cerró la boca de los leones y no le pudieron hacer absolutamente nada. Porque era una persona que tenía un temple espiritual tremendo.
Cuando lo echaron en el horno de fuego calentado 7 veces, lo echaron al fuego y el fuego no tuvo poder absolutamente ninguno. Y él se movía entre las llamas y las llamas no le hicieron ningún daño. El rey, al otro día, dice la palabra, que se acercó al horno para mirar. Los que lo echaron, pues, fueron alcanzados por las llamas. El rey preguntó: Daniel, ¿el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar del fuego? Y entonces él respondió: y allá vive, rey, para siempre. Y cuando salió, dice la palabra de Dios que ni siquiera olor a humo tenían sus vestidos. Ni siquiera olor a humo. ¡Aleluya! El Dios de Moisés es el Dios nuestro. El Dios de Daniel es el Dios nuestro. Y Él está aquí con nosotros para bendecir nuestra vida. Si en verdad hay interés en seguirlo fiel, si en verdad hay interés en dar un paso hacia Él, porque el diablo pone estorbos, el diablo pone atajos, pero el Señor Jesucristo sigue interesado en bendecirnos, en sustentarnos y en prosperarnos, en darnos la victoria. Yo los voy a invitar a que estén de pies y vamos a orar al Dios de Daniel.